Bueno, gracias a Dios porque le cantamos, porque Él está acá. Gracias a Dios por su bondad y porque nos deja su palabra que es viva y su palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces vamos a abrir la palabra ahí, lo que leímos en Mateo 5. No vamos a ver todos esos versículos porque ya hemos visto esos versículos anteriormente. Ya estuvimos viendo del 21 al 32, la última vez que estuvimos en el Sermón del Monte. Si Dios quiere, hoy vamos a seguir en el versículo 33 al 37. Que este mensaje yo le titulé como una de las últimas frases que viene en el versículo 37, que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Así es como yo le titulé a este mensaje. Y entonces, ¿qué tan importante es hablar verdad, hablar la verdad hoy en día, ¿verdad? Estamos en un mundo donde la verdad a veces es cada vez más complicado encontrarla para la gente del mundo, pero nosotros sabemos que la verdad está en Cristo, Él es la verdad, y que la palabra de Dios es verdad, porque proviene del Dios vivo. Él la inspiró, Él llevó a los escritores a escribir exactamente lo que Él decía, y en Él no hay tiniebla alguna, ¿verdad? Como vemos en Primera de Juan 1:5. Pero no sé si han escuchado la historia del pastorcito mentiroso. No sé si la han escuchado. Que había un pastor que cuidaba unas ovejas y que cuando estaba muy aburrido él tendía a ir a la ciudad, a la aldea, y decía: ¡ay, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo! Y se va a llevar a las ovejas. Entonces la primera vez, la gente fue y a ver qué está sucediendo, ¿verdad? Cuando se dieron cuenta, dice: ¿qué estás haciendo?, ¿verdad? Y entonces él les dice: no, es que simplemente estaba aburrido y quería ver sus caras, ¿verdad? De susto, de qué pasó aquí. Y así el pastorcito lo hizo regularmente. El pastorcito lo hizo regularmente hasta que desafortunadamente una vez sí venía el lobo. Y él fue y acudió a la aldea, al pueblo, y nadie le hizo caso. Y entonces el lobo ahí sí agarró a todas las ovejitas y él se quedó sin ovejas que cuidar. Entonces al final él preguntó: ¿por qué no me vinieron a ayudar? Bueno, es que su palabra no es confiable, su palabra no es veraz. Entonces vemos en una pequeña historieta cómo es importante hablar la verdad. Y así como sucedió con el pastorcito, sucede con muchas personas hoy en día. Su palabra no tiene valor por la gran cantidad de veces que han faltado a su palabra. Llega un momento en que no se sabe si estará diciendo la verdad o es otra de sus mentiras. Y la verdad, cuando vemos el texto bíblico, es central en el carácter de Dios. Vemos que, por ejemplo, tenemos su palabra. Su palabra es verdad. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y por qué es importante la verdad? Porque la verdad nos ayuda a confiar. Podemos confiar en que esto es real, de que esto está en el contexto de nuestra realidad. Y Dios, por eso es que enfatiza mucho en la verdad. ¿Qué es lo que sucedió en el jardín del Edén? Era una batalla por la verdad, que simplemente al final el ser humano creyó la mentira, creímos la mentira. Y la mentira no va de acorde al modelo que Dios hizo para que viviéramos. Y por eso es que el mundo está como está, porque no creímos la verdad y seguimos la mentira. Entonces la verdad es central en el carácter de Dios.
Y en estos versículos veremos cómo Cristo Jesús nos apunta que para el Señor es importante en todo momento la verdad. Entonces ya estuvimos en otras ocasiones viendo el libro de Mateo. Vimos que la línea melódica que nos muestra Mateo es acerca de mostrar a Jesús como el rey de los judíos, prometido en el Antiguo Testamento, ese Mesías que venía aquí y que iba a habitar entre los suyos y que iba a traer salvación, que iba a traer el reino de los cielos. Y eso es lo que vemos cuando Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ahí lo vemos en Mateo 4:17. Vemos que Él es el cumplimiento de esas profecías, como vemos en el primer versículo de Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, en ese momento de la historia, hace 2000 años, el rey de los judíos se había acercado y con él había traído el reino de los cielos. Y en el capítulo 5 al 7, entonces, ese rey empieza a hablar de un sermón muy famoso, el cual inicia con 8 bienaventuranzas que muestran la descripción de un verdadero ciudadano de su reino, que un verdadero ciudadano de su reino inicia con un corazón transformado. No es hacer, sino un corazón transformado. Sin un corazón transformado, eso se convierte en un puro moralismo y en un puro legalismo. Primero necesita haber un corazón transformado para nosotros vivir estas riquezas que encontramos en el sermón. Entonces, una vez que el corazón es transformado, vemos que él sigue hablando de que ahora sí, seamos sal y luz, esparzamos el reino de los cielos, saboricemos esta tierra que está tan insípida de tanta maldad. Apuntemos o demos luz o reflejemos la luz de nuestro Salvador, que ha entrado como un destello en este mundo lleno de oscuridad. Entonces, después de esto que vemos en el versículo 17, Jesús dijo entonces, bueno, sean sal y luz, pero yo aquí les vengo ¿a qué? A interpretar y a vivir apropiadamente la ley y los profetas. Yo no vengo a abolirla, como dicen los líderes religiosos. Yo no vengo a abolirla, yo vengo a cumplirla y a mostrarles cómo se vive esto. Entonces Jesús comienza a mostrarles a sus discípulos, a sus seguidores, cómo es el vivir el corazón de la ley, para que fueran perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, como dice en el versículo 48. Y lo hace contrastando esto con las acciones de los escribas y fariseos versus las acciones de un ciudadano del reino. Un ciudadano del reino, recordemos que está cada vez más conformando su corazón al de Cristo Jesús. Entonces Jesús busca que sus discípulos cambien el hecho de enfocarse en las acciones externas que otros puedan ver y que se enfoquen en lo que no se puede ver, pero que Dios sí lo ve, que es el corazón. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si nos enfocamos en el corazón, eventualmente nuestras acciones externas van a ser transformadas, van a ir cambiando porque nuestro corazón ha sido transformado. Entonces del versículo 21 al 48 Jesús enseña que nuestras relaciones personales son el medio por el cual, uno de los medios por el cual traemos el reino de los cielos a esta tierra. Y las relaciones interpersonales sí, son muy importantes para el Señor. Si yo digo que amo a Dios pero no amo a mi prójimo, yo no he conocido el verdadero amor, porque de Dios proviene el amor, Dios es amor. Entonces, para el Señor es sumamente importante esto. De esta manera es como nosotros llevamos el reino de los cielos, como otras personas pueden ver, este es el verdadero carácter de un creyente, el verdadero carácter de Cristo. Nosotros al final somos un reflejo de nuestro Salvador, del Señor. Entonces empezamos, ahorita seguimos, ya vimos, recordemos, empezamos viendo sobre la ira. Después pasamos sobre el adulterio y ahora vamos a llegar sobre los juramentos. Y entonces ahí vamos a entrar habrán 2 puntos en esta noche. Y está el primer punto,
en los versículos 33 al 36. Y es, hablemos sin juramentos frívolos. Hablemos sin juramentos frívolos. Entonces dice así la palabra de nuestro Señor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. No hemos orado, ¿verdad? No, vamos a orar, es importante. Oremos. Santo Padre, gracias porque abrimos tu palabra y yo te suplico que en tu gracia me guíes, que Cristo sea predicado, que tu Espíritu guíe mis pensamientos, las intenciones de mi corazón. Señor, que el mensaje sea claro y que el mensaje nos lleve a amarte más, a amar a Cristo Jesús, a depender más de Cristo Jesús y que Él sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Entonces, vemos que comienza esta frase, ya la habíamos escuchado antes. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Y cuando vimos esto las veces anteriores, recordamos que cuando menciona a los antiguos es una referencia al pueblo que Dios le dio la ley por medio de Moisés. Y en este caso, más específicamente, se está refiriendo a Levítico 19:12, que se lo leo para ustedes, dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, oh yo Jehová. Y Levítico 19:12 estaba apuntándome a Éxodo 27, que es el tercer mandamiento, que dice: no tomarás el nombre del Señor en vano. Entonces Jesús no dice esto porque Él estaba buscando citar simplemente, voy a citar esto y lo voy a cambiar. Él no estaba buscando cambiar. Recordemos el 17 que Él dijo que Él no venía a quitar la ley o a abrogar la ley, sino que Él venía a cumplir la ley. Entonces lo que Jesús estaba buscando refutar aquí era la tradición de los maestros de la ley. Porque ellos, sus interpretaciones, sus tradiciones iban en contra del verdadero sentido de la ley, el corazón de la ley. Los líderes religiosos, y ahí es cuando entramos al primer subpunto del punto número 1. Los líderes religiosos habían creado un sistema de juramentos. Ellos habían creado un sistema de juramentos y los juramentos se habían diseñado para distintos fines, habiendo unos más vinculantes que otros. Cuando digo vinculantes, también podría decir como que tienen mayor peso que otros. Algunos juramentos tenían más peso que otros. Entonces, por ejemplo, teníamos, como dice Jesús lo dice aquí, se juraba por el cielo y la tierra. Ese juramento no tenía tanto peso en sí, no era tan vinculante, a no ser que se interpretara en referencia directa a Dios. También tenemos a Jerusalén, que tampoco es muy vinculante porque no invocaba explícitamente el nombre de Dios. Pero si se juraba, por ejemplo, por el fuego del altar en Jerusalén o algo que conectara con lo divino, entonces ahí decía, sí es vinculante porque ahora sí conecta con el nombre de Dios, ¿verdad? También cabeza propia. Era algo no muy vinculante porque el ser humano no puede llegar a controlar su destino. Entonces Jesús menciona estos tipos de juramentos y vemos que Él inicia ahí en el versículo número 34. Dice: no juréis en ninguna manera, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. A veces la gente utiliza solo esto para decir, nunca hay que hacer ningún tipo de juramento. Bueno, eso no es lo que está diciéndome el texto, porque si vemos, Dios juró en el Antiguo Testamento. Jesús mismo habló bajo juramento. Pablo también juró en algún momento. Jesús mismo, o lo que se estaba refiriendo y lo que él se estaba poniendo aquí, es ahí el subpunto número 2, el subpunto del subpunto A,
es que él se estaba oponiendo a un legalismo rígido y engañoso. Eso es lo que Jesús se estaba oponiendo acá. En el versículo 34 y 35 vemos que lo que Jesús está citando aquí es lo que ellos juraban, y ellos habían tomado, por ejemplo, cuando decían que juraban por el cielo, ¿verdad? Porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Eso era una cita de Isaías 66:1, la parte 1, que dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Después tomaban el nombre de Jerusalén porque, por ejemplo, en Salmos 48:12 dice esto: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces, al inicio, cuando comenzaron a idear estos juramentos, no hablando del tiempo de Jesús, sino antes, cuando comenzaron a idear estos juramentos, al principio lo hicieron porque sonaban muy espirituales, muy profundos, solemnes, respetuosos. Incluso juraban por sus propias cabezas al puro inicio, porque para ellos la cabeza era símbolo de liderazgo. La cabeza era símbolo de primacía, era símbolo de propiedad. Entonces, jurar por la cabeza al inicio, recordemos, significaba responder por lo más valioso que yo tengo, que es mi existencia, mi autoridad. Y todo eso lo buscaban hacer para evitar nombrar el nombre de Dios, para no pecar. ¿Ok? Y eso parecía seguro, jurar, ¿verdad?, por estas cosas, y tal vez incluso se puede decir que había un cierto celo de no decir el nombre, pero después vieron que era un medio de escape para cumplir sus propios juramentos y quitarse la responsabilidad de cumplirlos. Entonces, siempre cuando buscamos hacer algo y no está basado en lo que Dios dice en su palabra, solo por pensamiento humano, siempre se termina de desviar. Bueno, tal vez para no desviar mucho el tema, pero por ejemplo, en un momento inició el feminismo, ¿verdad? En un momento que las mujeres puedan votar, que puedan tener los derechos básicos, ¿verdad? Pero después de eso no está fundamentado en el Señor, y ahora vemos el monstruo que es, ¿verdad? No solo el feminismo, muchos grupos. Es porque al final se busca hacer algo con una buena intención, pero no está arraigado en el Señor. Entonces nuestro corazón siempre lo va a torcer y lo va a hacer pecaminoso. Entonces vemos que ellos iniciaron de esta manera. Y si mencionaban el nombre del Señor, más adelante entonces sí. Pero si no lo hacían, entonces no había tanta certeza de que eso fuera verdad. Porque mira, ya tiempo después, en el tiempo de Jesús, porque mira, no dije el nombre del Señor, dije Jerusalén. Pero Jerusalén es una ciudad. El cielo, no, el cielo es... Entonces, no importa, yo no voy a cumplir este juramento. La verdad no llegó a ser, la verdad al final era algo sujeto si yo decía cierta palabra. Como que habían perdido el sentido de que en todo momento hay que hablar verdad. No importa si menciono esta palabra o si no la menciono. Y entonces, esto producía ¿qué? Una cultura legalista y a la vez de engaño. Porque si no era mencionado el nombre de Dios, yo podía hacer lo que yo quisiera. Yo juré por mi cabeza. No, pero no importa. Incluso en el mismo Talmud se ve que no había tanto, no era de peso. Usted podía seguir su palabra como que no era vinculante. No era importante. Entonces, lo que sucedía es que había mucho engaño. Las personas no estaban seguras de si alguien me decía esto, si iba a suceder o no. Entonces, lo que sucedió es que ellos se dedicaron a ver la forma del juramento en vez de ver el corazón del juramento allá en Levítico 19:12. Ellos olvidaron esto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Empezaron a ver juramentos frívolos. Y los juramentos frívolos, ¿qué producen? Ahí vamos, ese es el siguiente subpunto. Juramentos frívolos que producen olvido de la presencia del Señor, porque ellos olvidaron que cada juramento, cada palabra que decía, todo estaba
en la presencia del Señor. Olvidaban que estaban delante del rostro del Señor en todo momento. Y eso, por ejemplo, lo vemos allá en Salmo 139, del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ellos olvidaron esto, que no importa qué juramento estaba, el Señor estaba ahí. El Señor veía sus palabras. Y también, ¿qué olvidaron? Olvidaron que Dios conoce nuestros corazones. Olvidaron que no solo Dios está en todo lado, sino que Él escudriña nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero ¿qué dice el 10? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, el punto aquí es que ellos olvidaron que el Señor está en todo momento y olvidaron que el Señor, sus pensamientos, sus intenciones del corazón son como obras para el Señor. El Señor ya sabía que iban a jurar por Jerusalén o por alguna otra cosa, pero no querían cumplir su palabra. Y como vimos, para el Señor es importante la verdad. Hablen verdad, cada uno hable verdad. Eso es importante para el Señor. Más adelante lo vamos a ver más. ¿Qué otra cosa produjo los juramentos frívolos? Caer en pecados. Ellos no se estaban dando cuenta de los pecados que estaban cometiendo simplemente por no fijarse en la letra de la ley. No veían el corazón de la ley, porque sus corazones al final estaban endurecidos y más bien utilizaban la ley para excusarse a sí mismos. Entonces ellos al final encontraron una escapatoria a la ley en sus ojos, ¿verdad? Pero cayeron en pecados, por ejemplo, como idolatría. Porque jurar por algo más fuera de Dios es darle atributos a algo o a alguien que solo le pertenecen al Señor. Porque si decimos que juramos por esto o por aquella persona o por nosotros mismos, estamos diciendo que eso o esa persona tiene la potestad para juzgar si yo no cumplo mi juramento. Entonces, cuando esto es algo que solo Dios puede hacer, incluso ahí el versículo 36 dice, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Es que nosotros no podemos ni hacer ni blanco o negro un solo cabello. ¿Cómo vamos a nosotros poder tener el poder para hacer que alguien cumpla un juramento o que yo cumpla mi propio juramento? Pero Dios sí tiene ese poder. Y cada vez que se jura de manera frívola, recordemos que al final vamos a ser juzgados. Todos nuestros juramentos o promesas serán juzgados. Dios sabe y Dios es el que hace, no está cumpliendo. En algún momento Él va a juzgar. Él no es como que pasan las cosas. No, que en un momento Él no castigue no significa que Él no va a juzgar en algún momento. Y Dios sí tiene la potestad para hacerlo. Él sí tiene el poder. Y uno como creyente, eso debiera no darle temor y temblor. Cada vez que yo prometo algo o juro algo, un juramento correcto, yo debo mantener ese juramento, porque lo estoy haciendo delante del Señor y Él siempre está en todo momento. Entonces, ¿qué otra cosa vemos? Hablar falso, que ellos cometían pecado. Hablaban falso testimonio, porque al final ellos terminaban engañando al prójimo. Y todo esto era simplemente, recordemos, motivación del corazón, su pecado. Otro pecado es que el pecado que ellos no querían hacer, tomaban el nombre de Dios en vano. Porque al final todo juramento se hace delante de Dios. Aunque yo diga
juro por mí o juro por quien sea, el Señor está ahí y Él está diciendo, usted es como que me está jurando me está jurando a mí. Entonces, si las personas juraban de una manera trivial, buscando incluso engañar, terminaba tomando el nombre del Señor en vano. Y Cristo condena aquí los juramentos frívolos, hechos en el trato común, que son impertinentes, juramentos que son profanos, o sea que no hay respeto debido a las cosas sagradas, en este caso al Señor. Condena el hecho de que alguien podía jurar en ese momento hasta 100 o 1000 veces y no cumplir, y aún así en la ley de los hombres la persona no era culpable de jurar en vano, pero 100 o 1000 veces había jurado y había tomado en vano el nombre del Señor. Jesús les estaba enseñando que todo juramento apela a Dios, sea que se nombre o no se nombre, porque Él es el único que puede hacer que realmente las personas rindan cuentas al final de todo. Él es el que hace. Y es que así es el corazón, no solo en ese momento, en este momento también, así es el corazón de nosotros los humanos hoy en día. ¿Cuántas veces no escuchamos decir a alguien, se lo juro, ¿verdad? Dice algo, se lo juro por mi mamá, se lo juro por mi abuela. Y uno dice, se lo juro y se lo juro y se lo juro. Y ahorita más tarde vamos a ver qué implica eso. Y hoy en día hasta se utiliza el se lo juro por Dios. Y yo digo, uy, ¿qué? Hasta que me dan, que me tiembla, ¿verdad? Se lo juro por Dios. Y es una falta de temor al Señor. Entendemos esto. Salmo 36:1 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. No sabe que ese Dios, si Él quisiera, se muere ahí. ¿Cómo usted va a jurar por mi nombre así tan nada? Como si nada. Hemos hecho, incluso nosotros, no solo viendo para afuera, hemos hecho promesas de manera vacilante en algún momento, donde al final terminamos incumpliendo, no porque haya una causa externa, forzosa, que me impide cumplir, sino por mi falta de temor a Dios y por mi falta de amor al prójimo. Juro, prometo que no voy a hacer esto o aquello, o juro y prometo que sí voy a hacer esto o aquello, y luego cuando nos damos cuenta, no lo estamos haciendo. Incluso, yo sé que estamos hablando de juramentos frívolos, juramentos que no debiera jurarse en ese momento, pero también, un paréntesis, es que hay juramentos o promesas que sí son serias. Por ejemplo, cuando uno va y jura, cuando se casa, eso sí es digno de jurar. Eso es un pacto, estoy haciendo un pacto que representa algo más grande que nosotros, Cristo y la iglesia. Y los casados, cada vez que no hemos cumplido esos votos, por la dureza de nuestro corazón, no hemos cumplido nuestro juramento delante del Señor y tomamos su santo nombre en vano, porque juramos delante de Él y no los tomamos a Él serio, tomamos su nombre en vano. Cada vez que no nos hemos amado de la manera que juramos delante de Dios, tomamos su santo nombre en vano. Tomamos un juramento válido y lo invalidamos por la dureza de nuestro corazón. Entonces, cuando en este caso los casados, recordemos eso. Ese juramento Dios lo tiene aquí presente. Tiene que cumplir este juramento. Es un pacto. Es un pacto. Es un pacto delante del Señor. Ahora, volvamos a los juramentos frívolos. Entonces, este pecado era tan serio que en el Antiguo Testamento se castigaba con la muerte. Tomar el nombre de Dios en vano, castigado con muerte. ¡Ay, qué severos! Pero es que estamos hablando del nombre del santo,
de aquel que habita en luz inaccesible. Estamos hablando de aquel que creó todas las cosas visibles e invisibles. Estamos hablando de que estamos viendo en la escuela dominical. En el principio creó, eso habla de su eternidad. Él ya existía. Él es atemporal, Él es inmaterial. Él no necesita del espacio, Él no necesita la energía, Él lo produjo todo, Él ya existía. Estamos hablando de aquel que puede medir el océano con la palma de su mano, como dice Isaías 40:12. Estamos hablando de aquel nombre cuyos serafines, que son seres muchísimo más poderosos que nosotros, se cubren el rostro ante su gloria. Wow, hasta que eso me paran los pelos, ¿verdad? Y su cubren con otras dos alas sus pies, porque ellos reconocen que son meras criaturas. Y Él es el Señor. Y el Señor no le tiene que pedir permiso a nadie. Él hace como Él le plazca. Estamos hablando de aquel que el universo es minúsculo en comparación ante su gloria, ante quién es Él. Estamos hablando de aquel que merece toda gloria y merece toda honra. Y como dice el Salmo 156, todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, todo, eso nos involucra a nosotros. Entonces, cuando tomamos un nombre en vano, recordemos el nombre de quién estamos tomando en vano. No hagamos juramentos frívolos o promesas frívolas. Todo esto nuevamente apunta a nuestra insuficiencia y apunta a la dureza de nuestro corazón. Todo esto me apunta a la necesidad que todas las personas tenemos de un Salvador. Esto me apunta, porque recordemos que la ley también es un espejo para yo ver mi pecado. Y ese Salvador que necesitamos es Cristo Jesús. Pero para eso debemos tener un corazón manso. Para eso debemos debemos reconocer nuestra bancarrota espiritual. Recordemos el versículo 3, cómo inicia el Sermón del Monte. Cristo sí cumplió a perfección este y todos los mandamientos. Él sí lo hizo. Cristo fue perfecto en todo sentido, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él sí, no hablo de madurez, hablo de su vida perfecta. Y en su perfección fue a la cruz del Calvario para cargar con este pecado y con los muchos otros pecados que usted y yo hemos cometido y ser castigado por ellos en lugar de nosotros muriendo. Pero al tercer día Él resucitó, como prometió. Él lo prometió y Él lo cumplió, porque Él es la verdad. Él no miente. Él no es como nosotros. Él lo cumplió y resucitó. Él es ese Salvador, ese Mesías, para que todo aquel que en Él cree, que pone su entera confianza en Él, no se pierda, tenga vida eterna y sea parte de su reino. Nuestros pecados nos condenan, nos dan muerte eterna, pero Cristo puede salvar. Cristo puede dar vida eterna. Cristo puede dar una relación con el Dios Altísimo desde hoy y para siempre. Y esto al final es la belleza del Evangelio. Nosotros no lo merecemos. Y esto estamos viendo un pecado, la mentira, nuestra maldad, la falsedad. Y Él aún así muere por nosotros y nos da vida eterna. Entonces, si usted, ya sea que esté aquí o que nos ve, no se ha humillado delante de Cristo, no ha reconocido su bancarrota espiritual, hoy es el día para que reconozca esto, para que venga a Cristo arrepentido y con fe. Hoy es el día para que usted le crea y que usted lo siga hasta el final de sus días. Entonces, la verdad, qué importante es los juramentos frívolos, cómo son condenados por el Señor. Y el punto número 2, el punto número 1, recordemos que es hablemos sin juramentos frívolos. El punto número 2, hablemos verdad en todo tiempo. El versículo 37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, ese pero es un contraste. Estábamos hablando de lo que sucedía, los juramentos frívolos, que se juraba por esto y no se cumplía.
Y él dice, Jesús, ese pero, contraste lo que hacen los demás versus la vida de un ciudadano del reino, de un creyente. Que un simple sí o no sean suficientes para afirmar la verdad. No se necesita un juramento. Entonces, el subpunto número 1 de este punto número 2. Hablar debe ser genuino y transparente. Jesús apunta entonces a que el hablar de un seguidor de él debe ser transparente, debe ser genuino en todo momento. Las personas deben saber que siempre que hablamos saldrá verdad de nuestros labios. Y que no hay una necesidad de jurar o de prometer. No, es que él habló y esto es suficiente. Es la verdad. Él habló verdad. Y como creyentes, eso es lo que Jesús estaba apuntando. Nosotros como creyentes es nuestro mandato amar a Dios y a nuestro prójimo. Y parte de este mandato es que las personas puedan ver que nuestro hablar es sincero y verdadero. Siempre, siempre. Eso habla del carácter. Eso habla de carácter, no el propio. Esperemos que el carácter de Cristo en mí. Eso habla del carácter. Que conforme hablamos más y más, las personas puedan sentir esa confianza de que nuestro hablar es verdadero y seguro, aún más que las muchas promesas o juramentos que se hagan, que eso no es necesario. ¿Me lo jura? No, yo no necesito jurar. Si yo se lo estoy diciendo, es así. No necesita más, necesita más. Esto involucra incluso que cuando hablemos cosas que no vayan a resultar en nuestro favor, como por ejemplo, cuando nos equivocamos en el trabajo, sí, lo hice mal, yo lo hice mal, me equivoqué. Y si hay consecuencias, hay consecuencias. Pero la gente va viendo en ese tipo de cosas. A este no le importa cómo queda él, a él le importa decir la verdad. Y la persona empieza a ver genuinidad, ya ve, nos cuesta a veces también a nosotros acá. Empiezan a ver esto también en la vida. Y también la gente, ¿qué es lo que empieza a ver? O otra cosa, otra manera, que compartimos el evangelio, aunque es locura, como vimos la semana pasada, aunque es locura para los incrédulos, pero compartimos el evangelio. Entonces, qué locazo ¿verdad? O cómo habla estas cosas, no puede ser, pero uno lo comparte y ven que hay un gozo porque uno lo comparte, y si le dicen algo, uno está listo para levantar defensa con mansedumbre y reverencia ante la verdad de Cristo. No importa, pero ellos ven que uno va fiel a su fe, a sus convicciones que están fundamentadas, arraigadas en Cristo Jesús. Entonces, esas cosas van viendo, las personas ven, no, esta persona cuando habla verdad, no necesita jurar nada. Él es sincero, es transparente. Entonces, las personas notan nuestro deseo serio con la verdad y sabrán que cada vez que hablemos será lo mismo, la verdad. La mayor verdad que podemos hablar, como les dije, es el Evangelio de Cristo, sin importar las consecuencias. Pero vemos ahí el subpunto número 2, porque él dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Entonces, agregar algo muestra raíz de falsedad. Y esto es aquí un punto muy importante para entender por qué es tan importante esto. El agregarle algo más de mal procede. El hecho de nosotros querer agregarle algo más a lo que nosotros hablamos, a nuestras afirmaciones o a nuestras negaciones en nuestro diario vivir, se origina de una raíz de falsedad que yace en nosotros, que mora en nosotros. Ese es el hecho por el cual nosotros
le queremos agregar a lo que decimos, a nuestras afirmaciones y negaciones. Hay una raíz de falsedad en nosotros, una raíz que viene del Edén. Está ahí. Esta naturaleza de mentira y falsedad se manifiesta en nosotros al apartarnos de la estricta verdad, así como cuando sospechamos que otros hacen lo mismo. Eso se manifiesta, esa raíz de falsedad, de mentira, tanto cuando le agregamos, así como cuando sospechamos de otros. Es que ahí hay una raíz de falsedad. Y Romanos 3:24 lo dice muy claramente: sea Dios veraz, dice, y todo hombre mentiroso. ¿Pero por qué dice todo hombre mentiroso? Porque en nuestra raíz, nuestra naturaleza está la mentira, está mentir, y por eso nos gusta agregar, para agregar seguridad a nuestras palabras. Entonces esto se llega a agravar cuando tenemos ese hábito de confirmar todo lo que expresamos con un juramento o una promesa. Generamos la duda que estamos tratando de evadir. Generamos esa duda que nosotros decimos, no, si yo digo que lo juro, más bien la gente dice, no lo sé, ¿verdad? Porque la gente dice, aquí no hay verdad, porque tiene que agregarle un poquito más. Y es allí cuando destruimos toda reverencia por el santo nombre de Dios y por la verdad. Entonces el cristiano tiene un compromiso serio con la verdad, porque no busca su reputación, que la reputación de uno esté bien. Uno no busca eso. Recordemos que nuestro fin, nuestra meta es que Cristo sea glorificado y que Él sea reflejado. Y la verdad es increíblemente, ayuda tanto. Por eso Cristo mismo lo puso aquí. Esto no está aquí como un añadido ahí. Él lo dijo porque sabe que es importante. Todo en la Biblia es importante. Porque recordemos al final que no vivimos nosotros. Dice que Cristo vive en mí. Para todo creyente, ¿verdad? Cristo vive en mí. Porque nada de esto lo logramos separados de Cristo. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. No podemos sin Él. Necesitamos recordar que necesitamos de la gracia de Jesús para vivir estas cosas. Recordemos que Juan 1:14 dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como unigénito del Padre, que dice, ¿lleno de qué? De gracia y de verdad, ¿verdad? Y más adelante vemos en Juan 14:6, dice, yo soy el camino. ¿Y qué dice? La verdad. Vea, Él no solo hablaba la verdad, es que de Él es la verdad. De Él procede la verdad. A Dios le importa profundamente la verdad. Y en este mundo lleno de mentiras, la verdad llega a ser una bocanada de aire fresco. Una bocanada de aire fresco. Pero recordemos que al final lo que buscamos o lo que busca el creyente no es creerse superior a los otros. Es que yo sí hablo la verdad. O que yo soy más correcto. Sino lo que se busca es que vean a Jesús. Y nunca tenemos que perder esa meta que tenemos. Por eso es que se ha puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Por eso es que dice que permanezcamos en Cristo. Porque el Evangelio es ese ecualizador. Es eso que a todos nos pone a los pies de Cristo. Nadie es más. El Evangelio es el que al final me lleva a yo decir, mira, vivo así, pero es porque vive Cristo en mí. No es porque yo pueda. Porque al final nosotros lo que hay es podredumbre, es maldad. Y al final esto lo hacemos para que Cristo sea mostrado y glorificado y que su gracia alcance a otros. Que las personas entiendan que nuestro compromiso es tal porque aquel que habló verdad en todo tiempo y quien es la verdad, murió por mí, un sucio mentiroso. Me ha transformado y también puede transformarlos a ellos. Si me transforma a mí, puede transformar a las demás.
y Él tiene poder. Él tiene poder para hacerlo. Y como leía un comentario para ir finalizando, y así es como la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cual árbol que se arroja en las aguas amargas de la corrupción humana, las sana y las endulza. Eso es lo que hace Cristo. Y eso es lo que hace cuando nosotros hablamos verdad. Las personas dicen, wow, esta persona, ¿cómo es este fulanito? Y entonces uno, ¿qué es lo que hace? Uno se esconde detrás de la cruz. Uno dice, no soy yo, es Cristo. Y eso es, al final la gloria es para Él. Todo lo que hacemos, sea que comamos o que bebamos, todo es para la gloria del Señor. Todo es para la expansión de su reino. No se trata de nosotros. Nosotros fuimos injertados por gracia de Dios. Estamos en su reino por gracia de Dios. Queremos que otros, si realmente amamos a los otros, y la otra semana, si Dios quiere, dice que amemos incluso a nuestros enemigos, porque queremos que ellos sean también integrados en el reino de los cielos, que conozcan la dulzura de nuestro Señor Jesucristo, que conozcan que la verdad sí es importante, porque la verdad es Él. Y esa verdad, por eso es que nos aferramos a este libro, porque es la verdad. Y uno dice, no importa lo que suceda, el Señor es fiel a sus promesas. Y entonces nosotros como sus hijos, nosotros como representantes del reino de nuestro Señor Jesucristo, también debemos decir que nuestras palabras, todo lo que digamos, valgan, porque al final representamos a alguien más grande, a alguien mayor, Cristo Jesús, y a Él sea la gloria. Amén. Entonces, si usted no es salvo, recuerde, aquel que es la verdad puede salvarlo. En la mañana creo que veían que dijo, aquel que dijo, él solo dijo, sea la luz, y fue la luz. Él puede hacer que en su vida, Él diga, sea la luz, y haya luz. Si usted viene arrepentido con fe, Él puede hacer que haya luz en su vida y que usted entonces llegue a ser parte de aquellos que viven esto, porque aquí no estamos hablando de un moralismo. Si yo hablo la verdad, no me estoy ganando el cielo, no. El cielo solo me lo dio Cristo Jesús, gracias a Él y solo Él. Esto lo hago yo en agradecimiento, debemos hacerlo en agradecimiento y para que otros lo conozcan a Él a través de estas relaciones interpersonales. Entonces, usted, si no ha creído en Él, hoy usted también puede llegar y ser parte de este reino que no se acaba. Los reinos aquí crecen y caen, pero ese reino, recordemos, como vemos en Daniel, eso no es hecho de manos de hombres, eso es hecho del Dios eterno. Ese reino no va a perecer y va a ser para siempre. Entonces, si usted necesita, arrepentido y con fe, venir a Cristo. El ser mentiroso, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. La mentira es seria, pero hay esperanza siempre en Cristo Jesús. Y los que somos salvos, tengamos esto presente, hablar verdad. Usted no sabe, la gente ve, a veces uno no se da cuenta, pero la gente ve esa transparencia a la hora de vivir, esa sinceridad, esa verdad. Y la gente lo ve y va a decir, esto es sal, esto no es lo que normalmente nosotros vemos aquí. Esto es diferente. Eso estamos siendo sal y estamos siendo luz. Entonces, hablemos verdad en todo tiempo. Y por supuesto, hablemos la mayor verdad y proclamemos la mayor verdad, que es Cristo. Vamos a orar para terminar. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor, porque Cristo es la verdad, porque la verdad no es algo extraño, algo incluso efímero que un día está y otro día no está, algo abstracto, Señor, sino que es una persona y es Cristo Jesús. Y Padre, gracias porque nos has traído a sus pies y hemos puesto nuestra confianza en Él, Señor, y sabemos que nuestra ciudadanía es segura en Él. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo,
oh Señor. Gracias porque esto se basa en la verdad, oh Padre Santo. Ayúdanos a nosotros a hablar, cuando hablemos no hay necesidad de agregarle a algo más. Ayúdanos a que la gente pueda ver a Cristo incluso en las cosas que decimos, en nuestras afirmaciones, en nuestras negaciones, oh Padre bendito. Que en eso las personas se puedan maravillar de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ayúdanos a que conforme nos pongamos nuestro corazón cada vez más expuesto a las verdades de tu palabra, que nuestra vida sea transformada, que sea conformada a Cristo Jesús, oh Padre bendito. Te ruego en esta semana que tú bendigas todo lo que vayamos a hacer, que sea para honra y gloria a tu nombre. Te pido por estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén.